comenzar a grabar. Excelente. Hoy día, martes 8 de junio del 2021, damos por iniciada nuestra clase número 14 para los terceros medios B y C. Por supuesto, y tal cual como aparece en la imagen, en la clase del día de hoy tenemos un repaso para la prueba de este viernes. Recordar que la prueba de química va a estar publicada o asignada en la plataforma WebClass desde las 14 Hola. horas hasta las 23:59. Hola, Sofi. ¿Ya? Entonces, importante la clase del día de hoy para despejar nuestras dudas, para saber cómo se sacaban los estados de oxidación, para saber, por supuesto, cuando estamos hablando de una reacción de óxido-reducción, cuáles son sus características, es todo lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Importante que participen en lo posible, chiquillos, activando sus micrófonos o si no a través del chat. Ya, Kim, yo la acepto, no se preocupe. Ahí, ya se había salido, ahí la estoy aceptando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Repasar los contenidos relacionados con reacciones de óxido-reducción, preparando la prueba número 3. ¿Ya? Esta tercera prueba va directo al libro, chiquillos. Obviamente, cuando yo la publique, va a estar con las décimas, con todo lo que ustedes han trabajado. ¿Ya? Y durante la próxima semana les voy a informar cuál va a ser nuestra nota 4 para ir cerrando nuestro semestre, ¿ya? Los que tengan evaluaciones pendientes, que en terceros medios son muy pocos, chiquillos, ¿ya? La mayoría no tiene evaluaciones pendientes, pero sí tengo pendientes con la prueba 1, ¿ya? Sobre todo el tercero B, ¿ya? Así que atentos a cualquier información, a cualquier asignación que haya. Importante, ¿cuáles son los temas que voy a evaluar este día viernes? Para que ustedes, obviamente, cuando estudien ahí en su casa, digan, la profe dijo que esto iba a entrar, es lo que tenemos aquí. La tabla de contenidos a evaluar este viernes 11 del 6 corresponde. ¿Cuál es el concepto de oxidación y de reducción? ¿Cuándo hablamos de agente oxidante? ¿Cuándo hablamos de agente reductor? Recuerden que ahí era al revés, lo contrario. Si se oxida, es porque es un agente reductor. Si se reduce, es porque es un agente oxidante. Apréndanselo así. Cuando yo estoy liberando electrones, los estoy cediendo, los estoy perdiendo, es porque me estoy oxidando. Y cuando los estoy recibiendo, es porque me estoy reduciendo, me estoy haciendo más ya electronegativo con esa cantidad de electrones. ¿Cuáles son las características de las reacciones redox? Recordar que la característica más importante es que ocurren simultáneamente. Mientras una especie se oxida, necesariamente otra especie se va a reducir. Eso yo creo que lo he repetido tanto que ustedes ya lo tienen aquí integrado en su cabeza, ¿ya? ¿Qué otro aspecto importante hay de estas características que les di un apartado? Es la transferencia de electrones. Claro, no he activado el lápiz, por eso no sé. Es la transferencia de electrones. Primera pregunta de la clase. ¿Desde dónde a dónde se transfieren los electrones? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el camino que siguen estos electrones, chiquillos? La oxidación, cuando los pierdes, los gana la reducción. Excelente, Alain Viter, muy bien. Se van, ¿cierto?, de la especie que se oxida, que los está liberando, y hasta la especie que reduce. A eso me refiero con la transferencia de estos electrones. Si yo los cedo, por la ley de conservación de masa, alguien los tiene que captar. Esos electrones no pueden desaparecer por magia, ¿ya? No se pueden transformar en otras sustancias, sino que van hacia otro átomo a tener una nueva casa, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿Qué es más lo que se va a evaluar este día viernes? Las reglas del estado de oxidación. Cuando nosotros decíamos, el hidrógeno tiene estado +1, el oxígeno tiene estado -2, y nos permitía crear una ecuación para poder determinar los estados de oxidación. Esos estados de oxidación, chiquillos, yo necesito que ustedes me manden el desarrollo. Cuando haga ese tipo de preguntas que ya les estoy diciendo que va a ser así, yo les voy a poner entre paréntesis adjuntar fotografía del desarrollo o adjuntar desarrollo. Ya ustedes lo hacen en el cuaderno, en un Word, como para ustedes sea más fácil, pero que la foto, que la imagen que ustedes me van a enviar
sea legible, que yo pueda ver, no me vayan a mandar algo tan pequeñito, ya, o algo desenfocado, porque si no, no tengo forma de ver si ustedes lo hicieron bien o lo hicieron mal, ya. Recuerden que el desarrollo también me permite a mí verificar si ustedes realmente están haciendo el procedimiento como corresponde o tienen alguna falencia dentro de ese desarrollo. ¿Para qué? Para seguir retroalimentando y mejorando lo que a ustedes les cuesta, ¿ya? Porque vamos a seguir trabajando con esta unidad después de la prueba. Las últimas clases antes de terminar nuestro primer semestre vamos a seguir trabajando con lo mismo, ¿ya? Y vamos a tener que poner en práctica porque vamos a hacer un trabajito por ahí que es bastante entretenido para una notita número 4. ¿Ya? Y por último, reconocer cuando hablamos de semireacciones de oxidación y semireacciones de reducción. ¿Alguna pregunta respecto al temario de la prueba, chiquillos? ¿Algo que ustedes no tengan claro? Profe, No, no, profe. es algo aparte. Consulta, yo he Dígame. visto mis notas y solo tengo una ¿Solo tiene una, de Laín? química. Sí, la primera. ¿No le puse la segunda? No, solo tengo la primera. Entonces fue solo error mío, Alain. Terminando la clase lo edito, porque usted tiene Ok, en mi planilla tiene sus 2 notas. ok, ¿Ya? sí. ¿Ya? Así que eso, discúlpeme si es que no la había actualizado, ¿ya? Pensé que sí. Porque hasta el momento en el libro ustedes tienen que tener 2 notas. Para todos los que han rendido las 2 pruebas, tienen 2 notas en la Yo asignatura las de química. vi ayer la nota y vi que todavía tenía una nota. Ya, Alain, como le digo, como aquí en la planilla yo tengo sus 2 calificaciones, inmediatamente la voy a editar terminando la clase. Ok, La Kim, a ver, Kim. No, está al día, señorita Kim. ¿Ya? Entonces, Gracias, profe. ya, no se preocupe. Entonces, continuamos con este repaso. Yo cuando les hice esta cápsula para el Día del Alumno, yo adjunté esta imagen que obviamente la hice pensando en aclarar este concepto de reacciones de reducción y oxidación. La oxidación, y vuelvo a repetir aunque parezca un pájaro loco, pero yo sé que ustedes lo tienen que tener en claro, la oxidación siempre tiene que ver con la pérdida de electrones. Si yo en una pregunta les pongo, ¿la sustancia que pierde electrones se considera un agente oxidante? ¿Qué me van a poner ustedes? ¿Es un agente oxidante aquella sustancia que pierde electrones? Sería el otro, ¿no? El Edo. el- Sería que Claudio va por ahí, va por ahí. O la semirreacción era, creo, no sé, Muy semirreacción de bien. oxidación. Semireacción de oxidación cuando es una sustancia que se oxida y de reducción cuando la sustancia se reduce. Pero recuerde que el agente es el contrario. Si hablamos de oxidación, el agente es reductor. Si hablamos de reducción, el agente es oxidante porque es quien promueve que ocurra la otra reacción. ¿Ya? Por eso hay ese cruce de nombres. Entonces, cuando hablamos de una oxidación, ¿cuál es el agente que está presente? Reductor. El reductor. Muy bien. ¿Quién estuvo ahí en reductor? Aparte de Claudio. Yo, ¿Quién es yo? Que no se me ve la camarita. Catalina Reyes. Ah, muy bien, Cata. Para anotarla aquí, pues, para que no se quede sin su décima de participación. Entonces, importante, en la oxidación se caracteriza por la pérdida de electrones y por el aumento en el número de oxidación. ¿Cuándo es un aumento? Cuando pasamos, por ejemplo, de tener un estado con un elemento con un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2. Cuando hay ese aumento, estamos hablando de una oxidación. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar estas reacciones de oxidación? Como lo que decía Claudio al principio, ¿dónde lo vamos a poner? Vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner una flechita aquí y lo vamos a simbolizar como una semireacción de oxidación. Mientras que si yo estoy perdiendo electrones, alguien tiene que ganar esos electrones que están en juego. Los electrones en juego son los electrones que se están moviendo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo esta ganancia de electrones, ya la reacción no es de oxidación, sino que es de reducción provocada por un agente oxidante, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí semireacción de reducción, ya como SRR, caracterizada por la ganancia de electrones y una disminución del estado de oxidación.
Por lo tanto, si nosotros vemos un elemento que tiene un estado de oxidación más 5, por ejemplo, y después en los productos tiene un estado de oxidación más 3, inmediatamente sé que ese elemento se está reduciendo porque disminuyó su número de oxidación. Vuelvo a reiterar que es importante saber que cada vez que ocurre una semirreacción de oxidación, está ocurriendo simultáneamente una semirreacción de reducción. Si pasa una, sí o sí va a pasar la otra. Si no pasa una, la otra tampoco va a ocurrir. ¿Preguntas respecto a eso, chiquillos? Profe, Dígame, Alain. la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción se refiere al proceso, ¿cierto? Que realizan. Al proceso. Las semirreacciones es lo que está pasando. Están perdiendo electrones en la oxidación y están ganando electrones en la reducción. Nosotros lo Vale. estamos viendo como dos ecuaciones, se llaman semi porque juntas hacen la reacción global, que es lo que vamos a ver después de la prueba cuando yo les enseñe a trabajar con una ecuación grande. Por eso es importante que tengan claros los conceptos, chiquillos. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Vale, gracias. De nada, Laín. ¿No No, hay profe. dudas? Ya, Claudio. Muchas gracias. Entonces, así como yo les hablaba, la transferencia de electrones es a quien que pierde y el otro es el que gana. Siempre va a ir desde la oxidación hasta la reducción. ¿Por qué? Porque la importancia es saber que siempre se va a cumplir el principio de conservación de la materia, donde la masa no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Entonces, si una especie la está perdiendo, es porque otra las tiene que ganar. Y en esta transferencia de electrones, chiquillos, vamos a tener la presencia ya de los iones. ¿Qué eran los iones? ¿Qué eran los iones, tercero medio? ¿No era una carga positiva? Ya, podía ser una carga positiva y también podía ser una carga negativa. Oh, Ion significa cualquier átomo que tiene una carga eléctrica distinta de cero. ¿Ya? Entonces puede ser, como me dijo Alain, puede ser positiva, claro. ¿Cómo se llamaba cuando los iones eran positivos? eh, Catión, ¿no? Catión, muy bien, Catión. señorita Valentina Hernández. Y cuando era negativo, ¿cómo se llamaba? A ver, aquí están. Anión. Muy bien, Matilda. Matilda y Valentina, excelente. Aniones. Muy bien. Muy, muy bien. En el chat Entonces, también continuamos. respondieron. En el chat, sí. Eduardo también. Muy bien, Eduardo, para anotarlo aquí. Excelente, está muy participativo, chiquillo, así que muy bien. Eso respecto a que cuando los electrones se mueven, generan estos átomos que tienen carga eléctrica. Y recordemos que estas cargas eléctricas son las que nos permiten formar estas especies que se oxidan y se reducen. Pero para que nosotros podamos saber cuándo se están oxidando y cuándo se están reduciendo, estudiamos el concepto del estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Ya? Corresponde al grado de oxidación que tiene un átomo, es decir, a la cantidad de electrones que tiene o que puede poner en juego. Eso se refiere, si yo tengo un +3, por ejemplo, eso quiere decir que yo estoy propenso a captar 3 electrones. ¿Para qué? Para llegar a mi estado de oxidación cero. Es importante saber que el número de oxidación, chiquillos, va a depender siempre de la cantidad de electrones que estén en juego. Como yo les dije anteriormente, los electrones en juego son los electrones que se están transfiriendo. A eso se refiere con electrones en juego, a los que están siendo transferidos desde la oxidación a la reducción. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas respecto al estado de oxidación? Para que lleguemos a la aplicación. ¿Me lo Ninguna, repite, profe. repito otra vez? Lo repito Por de favor. nuevo, Alain. Por favor. Entonces, el estado de oxidación tiene que ver con la tendencia que nosotros tenemos a tener electrones en juego. ¿A qué me refiero con eso? A la capacidad que va a tener una sustancia de poder captar electrones o poder cederlos. ¿Cuándo los voy a ceder? Cuando me estoy oxidando. ¿Y ahí qué va a pasar con mi estado de oxidación? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo electrones.
En la pérdida de electrones hay un aumento del número de oxidación. ¿Por qué? Porque si estoy perdiendo electrones, significa que mi carga positiva cada vez es mayor. Entonces va a aumentar mi estado de oxidación, mientras que aquella especie que se reduce, ¿ya? Es aquella que capta esos electrones que se perdieron en la oxidación. Entonces, cuando yo los capto, voy a disminuir mi estado de oxidación, porque ya no voy a tener tanta carga positiva, sino que se fue equiparando con las cargas negativas que yo estoy adquiriendo. Y eso significa que disminuye el estado de oxidación cuando se ganan electrones. ¿Ya? Es importante que todas las imágenes que yo les adjunto en el material, chiquillos, ustedes las analicen, las vean. No son imágenes decorativas solamente. Claro, nos ayudan a que se vea una presentación más monona, pero también nos entrega información importante al tema que estamos hablando. ¿Ahí sí, Alain? ¿O todavía no? Sí, profe, gracias. Ya, Ya es un poquito más claro. excelente. Muy bien. Recuerden que yo les dije al principio de la clase y les he dicho todo este último mes que hemos trabajado con redox, que siempre que ocurre una oxidación va a ocurrir una reducción, porque ¿qué es lo que va a pasar, chiquillos? Nosotros después de la prueba vamos a juntar estas semireacciones y vamos a trabajar con una reacción grande. Ya no vamos a ver tres cositas así como un electrón por aquí, una especie por acá, no, ahora vamos a ver una reacción global. Y esa reacción global tiene que ver con esta semireacción de oxidación y con esta semireacción de reducción. Ya eso es una S, ahí sí. Una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción, porque ambas semireacciones forman lo que es una reacción del tipo redox. Cuando nosotros seamos capaces de ver ambas semireacciones en una global, ustedes se van a dar cuenta y me van a decir, ah, profe, usted por eso siempre decía que ocurrían simultáneamente. ¿Por qué? Porque estas reacciones que ocurren es porque estas sustancias están en contacto, están reaccionando entre sí, por eso ninguna puede ser independiente de la otra. Ambas se complementan y ocurren simultáneamente. Este electrón que dona el agente oxidante es el mismo electrón que capta, o sea, que dona el agente reductor es el mismo electrón que capta este agente oxidante de la reducción, ¿ya? Tienen que tener en claro que siempre es la misma cantidad de electrones. Si en mi oxidación yo cedí 2 electrones, ¿cuántos electrones voy a ganar en mi reducción? 2. ¿No? 2, sin ninguna duda. Si yo soy capaz de ceder 4 electrones, mi reducción también va a ser capaz de captar esos mismos 4 electrones. ¿Ya? Eso es para que lo tengan claro y para que sepan que la semireacción de oxidación más la semireacción, lo voy a escribir acá, la semireacción de oxidación más la semireacción de reducción forman la reacción de reducción-oxidación total, ¿ya? Que es una reacción total o también la pueden encontrar en la bibliografía como reacción redox global, que es la que incluye a las 2 semireacciones que están pasando en este proceso de manera simultánea. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ya. Continuamos entonces. ¿Qué otra cosa tienen que tener en claro? ¿Quién está por aquí por el chat? A ver. Muy bien, Kim. ¿Quién está por el chat? O sea, ¿qué es lo otro que tienen que tener claro? Que cuando nosotros queremos determinar nuestro estado de oxidación, tenemos que apoyarnos por nuestras reglas. Yo sé que cuando estamos en este tema de las clases virtuales, ¿cierto? Ustedes se apoyan de sus apuntes, ¿cierto? De su cuaderno, de las clases. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que estas reglas no van a cambiar, que no se van a modificar. Si yo el próximo año en cuarto medio, si seguimos trabajando juntos, les digo, chiquillos, vamos a hacer una prueba de la unidad 0 y vamos a hablar del estado de oxidación, ustedes tienen que saber que estas reglas siguen estando vigentes. Es algo que no va a pasar o que no va a cambiar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que más destaco aquí? Que cualquier elemento que esté solito, ¿cuál era su estado de oxidación? El que estaba solito, solito. 0. 0. Muy bien, Claudio. Siempre que esté solito, ustedes ven una especie que esté sola, inmediatamente le asignan su estado de oxidación 0. No Y sé, para fui yo el que respondí. ¿Quién fue? Elías. Castillo, Arias Castillo. Perdóneme, no lo había escuchado. Muy bien, Elías. Entonces, es importante
¿ya? Que tengamos claro cuáles son las otras reglas, porque resulta que cuando no están solitos, ya es un poquito más complicado saber cuál era el estado de oxidación. ¿Qué hacíamos entonces para poder descubrir el estado de oxidación de una especie en específico? Una ecuación, ¿no? Despejar la Una, incógnita. muy bien, despejar la incógnita, hacer una ecuación química. Y eso es lo que vamos a hacer, pero antes quiero que ustedes me digan cuáles son las semirreacciones de oxidación y reducción según las ecuaciones que yo traje aquí. ¿Ya? Entonces van a activar su micrófono y me van a decir, profe, yo creo que es una SRO o una SRR. ¿Por qué? Por la razón que ustedes me den. Número 1, ¿quién se anima? SRO, ¿Quién está por ahí? Don Elías. ¿Por qué es una oxidación, Elías? porque perdió electrones, Porque perdió electrones. ¿Y cómo usted es capaz de saber que perdió los electrones si yo no los puse aquí? A ver, cuénteme. porque su estado de oxidación pasó de ser 0 a +2. Excelente, muy bien. Recuerden que como el zinc está solito y no tiene ningún número, significa que su estado de oxidación es 0. Y tal cual como dijo Elías, pasó de 0 a +2. Aumentó su número de oxidación. ¿Y cuántos electrones habrá perdido Elías o otro Dos, po, ¿no? compañero? 2, 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que compensar las cargas. Recuerden que los electrones, si se pierden, van en el lado de los de los productos. Perdón, 2. ¡Ay, qué feo me quedó eso! Espérame. 2 electrones. Muy bien, Elías, por su participación. Vamos ahora, otro compañero o compañera. Voy aquí. Número 2. SRR. A ver, escuché. Krishna, muy bien. SRR. Ah, chiquillos, no les puse aquí. Voy a poner aquí arribita la clasificación que me dijeron, ¿ya? SRO. Me dice Krishna SRR. ¿Quién puede explicarme por qué es una SRR? Porque perdió 2 electrones. Porque perdió 2 electrones, Kim. A ver, miremos bien. No sé. La Kim dice porque perdió 2 electrones, pero si Pero en la reducción- semirreacción de reducción es porque ganan los electrones. Muy Ah, bien. perdón, me equivoqué. Era Sorry, al me revés, enredé. Kim. Muy bien. La reducción, Kim, recuerde que es cuando ganamos esos electrones. Excelente, Matilda, Krishna. ¿Quién más está por aquí? La Kim, que también participó. Rebeca, muy bien. Déjenme anotar aquí, así no se me olvida. Señorita Rebeca. Profe, ¿puede explicar un poco a qué se refiere con ganar electrones en la SRR? Inmediatamente, Claudio, no se preocupe. La Kim también participó. ¿Quién más fue? Matilda. Muy bien. Ya. Ahora, ¿y quién más me habló aquí? Así es, Alain, muy bien. Profe, lo que pasa es que como sale, al principio sale 2 más y al de al lado sale, no sale nada, entonces por eso que me confundí, lo siento. Ya, Kim. Pero mire, no se preocupe porque eso es algo que no solamente le pasa a usted. A mí cuando yo aprendí Redox también me pasó y a otro compañero también le puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ver este número primero y decimos, ah, ya, 2 electrones, sí, él está perdiendo 2 electrones, pero como están los reactantes, recuerde que para que quede claro, Claudio, cuando hablamos de semirreacciones de reducción y hablamos de ganar electrones, significa que yo los estoy captando y cuando los capto están en los reactantes. Por eso yo hablo de ganar electrones, porque los electrones los ubico aquí. 2 electrones. ¿Por qué? Porque yo capto esos 2 electrones y soy capaz de reducirme. Es decir, fíjese lo que ocurrió aquí. El zinc eliminó estos 2 electrones, ¿cierto? Los eliminó, es decir, los perdió. ¿Y qué es lo que pasó? El cobre, esos mismos 2 electrones, fue capaz de captarlos. Y cuando los captó, esa especie se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque pasó de un estado 2 más a un estado. ¿Qué estado de oxidación tiene el cobre ahí? ¿Qué estado de oxidación tiene el ¿Más dos? cobre?
cuando está solito? 0. Pero 0. Muy bien, entonces pasó de 2 más a 0, disminuyó su estado de oxidación. Muy bien, Ariana. Muy bien, están concentradísimos hoy día, chicos. Excelente. Continuamos, muy bien, Eduardo. Continuamos entonces. ¿Qué le pasó al aluminio? ¿Qué le pasó al aluminio, chiquillos? perdió electrones. SRO. SRO, lo vemos inmediatamente. ¿Cuántos electrones perdió? Más Tres. 3. 3. Excelente. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con la carga? Vamos con el 4. ¿Qué le pasó al zinc? SRO. SRO. Muy Perdió bien. 2. Perdió 2 perdió electrones. Excelente. Vamos con el número 5. ¿Qué le pasó a este hidrógeno que está solito ahí? SRR, ¿o no? SRR, ¿por qué? A ver. Muy bien, Porque Benja. ganó un electrón. Porque Excelente. perdió. ¿O ¿Ganó o perdió? A ver. ¿Cuál Ganó, es la- ganó. Ganó un electrón. Y si Ganó es porque que- es SRR, ¿o no? Muy Sí. bien, ganó un electrón. Por lo tanto, es una semi-reacción de reducción, porque está ganando esa cantidad de electrones. Y el 6. Igual SRR. y más Muy uno. bien, Benjamín. Benjamín ahí me mandó un mensajito también. Excelente, Benja. Y la última, ¿qué le pasó a la plata? Ganó un electrón. Ganó un electrón. Puse el 6 muy allá. Vamos a correrlo para poder ponerle el electrón que corresponde. Número 6, un electrón. Excelente. ¿Se entiende a qué me refiero con la cantidad de electrones que están en juego, chiquillos? Sí. ¿Ya? Siempre es ver la cantidad de electrones que están, obviamente, relacionados en esas semireacciones. Entonces, en la prueba ustedes ya saben que si la profe pone un ejercicio así, ustedes tienen que identificar en base a los estados de oxidación y a la cantidad de electrones que se ganan o se pierden, si son semireacción de oxidación o semireacción de reducción. ¿Preguntas hasta aquí? Reitero, si es que alguien tiene preguntas, ¿puedo volver a explicarlo, chiquillos? No, profe. ¿Está todo claro? ¿Tanto el B y el C? Profe, una Sí, profe. pregunta, yo Bueno, tengo una, ya. que Dime, en Claudio. la SRR, si sale, por ejemplo, el cobre sin el +1, pero se supone que está ganando por ese +1 que va antes, ¿cierto? Sí, Pongámosle un +1 imaginario. ya. Voy a escribir su ejemplo aquí para que todos lo podamos entender. Ya, imaginemos que el cobre, que no va a pasar porque el cobre no tiene esa característica, pero como Claudio no está poniendo un supuesto, lo vamos a poner. ¿Algo así, Claudio? No sé qué es lo que puso arriba, pero No, aquí +1, abajito, al final. CU más 1 a CU, ¿ya? Sí, eso mismo. A eso me ¿ya? refiero, pero pondría usted un +1 al principio, ¿no? O sea, atrás de eso. Un más 1 de 1E menos más, eso. Excelente. Un Aunque usted no lo ponga, ese electrón. iría ahí, ¿cierto? Excelente. Ustedes tienen que ser capaces de, en base a la cantidad, a la carga que aparece aquí, relacionarla con la cantidad de electrones. ¿Ya? Y eso hace que sea una SRR, ¿cierto? Y eso hace que sea una SRR. ¿Por qué? Porque estoy captando ese electrón. Chiquillos, cada vez que ustedes vean los electrones en el lado izquierdo de la reacción, es reducción. Si los electrones están en el lado derecho de la reacción, es una oxidación. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Sí, profe, sí. Para que lo vean en base a esa regla. Lado izquierdo, reducción, lado derecho, oxidación. Siempre hablando de la cantidad o de los electrones que están en juego. Si yo les pregunto, en el número 4 que acabamos de hacer, que ustedes me dijeron que era una SRO, ¿cuántos son los electrones que están en juego? 2. Excelente. Los electrones en juego siempre van a corresponder a los electrones que ustedes ponen ahí para conservar la carga. ¿Por qué yo hablo de la carga? Quizás algunos no lo entienden. Porque fíjense, ejemplo 1, los voy a poner con rojito para que vean lo que estoy hablando. Aquí tenemos un +2 y tenemos 2 electrones. Tengo 2 especies negativas y 2 especies positivas. Carga 0. Menos 2 más 2 es 0. ¿Y cuál es el estado que tengo aquí?
el estado inicial es 0. Al fin y al cabo, siempre estoy conservando las cargas. Nunca voy a tener cargas distintas. Si al lado izquierdo tengo carga 0, al lado derecho igual voy a tener carga 0, ¿ya? Y eso se compensa por la transferencia de electrones. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Excelente. Vamos entonces a la parte final de aplicación que dice, calcule el número de oxidación de las siguientes especies. El fósforo, el nitrógeno, el cloro, nuevamente el fósforo y el manganeso. Vamos entonces, voy por la letra A. Voy a cambiar el colorcito para que no se vea tan vistoso. Ahí sí. Y dice entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? 3. 3. 3 átomos de hidrógeno. ¿Y cuál era según las reglas de Ledo? Más 1. Pero A había uno. Excelente. Más 1. Muy bien, están pero súper aplicados. ¿Qué más tenía que hacer ahí? Más, creo. Sacar la Más. incógnita. Más Ya. X. ¿Por qué X y no, por ejemplo, 2X o 3X o 4X? Porque no sabemos el estado de oxidación o los átomos que Es un tiene la prueba, fósforo. ¿no? Excelente, porque es un fósforo y es X porque no sabemos su estado de oxidación. Y como es solamente un átomo, ponemos una sola X. ¿Qué más? Oxígeno 4, Más pero sería 4. -2. Excelente, más 4 porque tengo 4 oxígenos y los multiplico por su EDO que ya sabemos que es -2. ¿Y a cuánto igualamos eso, chiquillos? A 0 porque no tiene carga. Excelente, muy bien. Desarrollemos entonces. 3 por más 1, 3. 3. Positivo. 3 más X. 4 por -2, -8. -8. Igual a ¿Cuánto 0. sería ahí entonces? Sería X menos 5 igual 0. ¿Y cuánto vale nuestro estado de oxidación entonces? 5. 5. Más Positivo. 5. Excelente. Ese es nuestro estado de oxidación. ¿Por qué? Porque corresponde a la especie fósforo. Eso quiere decir que el fósforo tiene una característica de poder recibir 5 electrones o liberar 5 electrones según la semirreacción que se esté llevando a cabo. ¿Alguien tiene dudas de cómo calculamos ese estado de oxidación, chiquillos? Profe, ¿lo puede hacer de nuevo, por favor? Ya, Kim. Vamos con el otro ejemplo, ¿le parece? Ya. ¿Le parece? Ahí, bien paraditas las antenas, lo vamos a hacer más lento, ¿ya? Vamos entonces. Fíjese, Kim, y a todos los compañeros y compañeras que están todavía un poquito confusos con este tipo de ejercicio, que nos están preguntando por el N en esta especie que tenemos aquí, ¿ya? Entonces resulta que cuando eso ocurre, nosotros tenemos que tener en claro que hay reglas para poder determinarlo. ¿Cuáles son esas reglas? Que el hidrógeno es más 1 y que el oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Entonces, si nosotros hacemos este ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, ¿cuál es nuestra incógnita? ¿Cuál es la incógnita que tenemos aquí? N. N, ¿cierto? ¿Y cuántos átomos de N hay? 1. Hay 1 porque no hay un numerito pequeñito que esté acompañando al N. Entonces nosotros decimos, ok, N lo vamos a simbolizar como nuestra incógnita que es X. Entonces yo digo, ah, ya, el N es X. Entonces ese N está al lado del hidrógeno. Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 4. Hay Más 4. 1. Hay 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y estos átomos de hidrógeno, uno dice, ah, pero chuta, estos hidrógenos, ¿cuánto valen? Porque no podemos tener muchas incógnitas, ya nuestra incógnita es el nitrógeno, tenemos que saber cuánto es el hidrógeno. Y según nuestra regla de estados de oxidación, ¿cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno? Más 1. Más 1, muy bien, Ariana, más 1. Y resulta que eso yo lo voy a igualar
a la carga que tiene esa molécula. ¿Cómo me voy a dar cuenta de cuál es la carga que tenemos en la molécula, chiquillos? Por el signo o por lo que no aparezca. Aquí en el caso anterior no había nada aquí arriba, absolutamente nada. Entonces la carga era 0. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué carga tenemos en esa molécula? 1. Más 1. Más 1. Me preguntan por mensaje, ¿por qué es más 1? Porque el hidrógeno, según las reglas del estado de oxidación, ya, el hidrógeno es más 1. Siempre es igual a más 1 en la mayoría de los compuestos, ya, por eso ustedes tienen que trabajar con estas reglas. Siempre Déjeme el tomarle una hidrógeno foto. No la tengo. está en el Classroom, Alain. Ya la tomé igual. Ya, bueno. Pero siempre es más 1 para el hidrógeno y menos 2 para el oxígeno, ya para que lo tengan claro. ¿Y a qué lo igualamos? Lo igualamos a la carga de la molécula. La carga es más 1. Entonces ahora no queda nada más que hacer esta ecuación, que es una ecuación simple, de primer grado, donde despejamos nuestra incógnita. Dígame. Si, por ejemplo, ya me trabé. Ajá. Puede aparecer un número arriba, ¿verdad? Por ejemplo, 4. Claro, si negativo. aquí, por ejemplo, fuera un 4, lo tenés que igualar a más 4. O si fuera un menos 3, lo igualamos a menos 3, etc. A la carga de la molécula. Ok. ¿Ya? Ya, Sí. chiquillos. Kim, ¿me sigue o se perdió en algún momento? No, sí, aquí voy. Ya, vamos entonces. Desarrollamos nuestra ecuación de primer grado. X más 4 por 1, 4. 4, igual a 1. Eso quiere decir que puse nitrógeno. Eso quiere decir que si nosotros despejamos nuestra ecuación, el X ¿a cuánto va a ser igual, chiquillos? Menos 3. A menos 3. Y ustedes me van a decir, profe, pero nunca no habían salido resultados negativos. Pero resulta que el nitrógeno, si ustedes se fijan, al igual que el flúor y el oxígeno, son elementos muy electronegativos. Ellos tienden a querer solamente tener electrones. Por eso su carga siempre va a ser negativa. ¿Ya? Así que no se asusten si cuando hacen ejercicios con el nitrógeno les da un valor negativo. ¿Ya? Eso es porque esa especie tiene mucha electronegatividad, que eso está relacionado con propiedades periódicas, primero, medio, octavo, por ahí. ¿Ya? Kim, dígame, ¿se entendió o no se entendió? ¿O vamos ahí? Ahí nomás. Ya, vamos entonces con el tercero. Ya, fíjense, ahora todos muy atentos y participando. Si Profe, tienen pero una dudas, duda. interrúmpame. Dígame, Claudio. En la X más 4 igual a 1 es porque dio menos 3 porque se pasó después para el otro lado para despejar la X, ¿cierto? Claro, por supuesto. Quedan 1 4 menos menos 1. 4, excelente. O sea, eso, perdón. 1 menos 4. O menos 4 más 1. ¿Ya? Vamos entonces al siguiente ejemplo antes de que nos pille nuestra hora. Aquí nos piden calcular el estado de oxidación del cloro. Entonces el cloro en esta especie, ¿cuántas veces sale? ¿Cuántos átomos hay? 1 sería X. Sería X. Excelente. Profe, en la entrada va a entrar que pone 2 átomos de incógnita. Podría ser, lo vimos la clase pasada con 2 átomos, Claudio, para que revise el PowerPoint. Ah, verdad. Lo vimos la clase Sí, verdad. pasada. Pero sí, puede ser con 2 o con 1 y al fin y al cabo es lo mismo. Si son 2, ponemos 2X. Ya, si son 3, ponemos 3X. Ya, eso no va a variar mucho el procedimiento. Pero no habría que despejar la X, o sea, sacaría el 2 de la X. Sí, pues igual tiene que despejar la X. Si está multiplicando, Ok. tiene que pasar dividiendo el que acompaña la X. ¿Ya? Sí. Entonces, X más, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? 4. 4, muy bien. ¿Y cuál era el estado de oxidación del oxígeno? Por Menos 2. 2. Menos 2. Eso Igual a tiene que menos 1. igual a la carga, y como aquí hay un negativo, tiene toda la razón Alain, es menos 1. Y aquí, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ponemos la incógnita según la cantidad de átomos que tenemos. Aquí tenemos un cloro, ponemos una X. Le sumamos quién está al ladito de él. ¿Quién está? El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay?
hay 4. Por eso ponemos aquí el 4, porque hay 4 oxígenos, ¿ya? Y obviamente lo multiplicamos por el estado de oxidación que tiene el oxígeno, que es -2, y lo igualamos a la carga total de la molécula, que es el signo que aparece en el borde superior derecho, ¿ya? Despejamos eso. X más 4 menos 2, ¿cuánto es? 8 7. menos 8. Menos 8, igual a menos Ujú. 1. ¿Y a cuánto nos da el estado de oxidación del cloro? 7. 7. Muy bien. Muy, muy bien. Aquí este D no lo pueden hacer porque ustedes no saben cuál es el estado de oxidación del cloro. Yo todavía no les digo cuál es la regla para determinar, perdón, del cloro, del sodio. ¿Ya? Así que este no entra. Y vamos a hacer el último, que es el manganeso. Profe, una consulta. Dígame. Lo de las valencias y las reglas que tiene dadas son lo mismo. Claro. ¿Por qué no oxígeno? Ah, no olvídalo. Me parece -2. Nada, no dije nada. Ya, Alain, pero no se preocupe, yo sé que lo tienen que lo está complementando con otra bibliografía y es bueno que lo Sería entiendan. 1. Na sería 1, ¿no? Sí, sí, pero eso lo vamos a ver después cuando yo les enseñe las valencias de cada uno de los grupos que aparecen en la tabla periódica. ¿Ya? Aparece, de hecho, por eso te le digo, es que yo en Google tengo de primero medio tenía ya una tabla con las valencias que usamos en química. Ah, muy bien, excelente. En primero medio cuando vieron nomenclatura inorgánica. Ujú. Muy bien, muy bien. Así que eso le va a servir después cuando sigamos estudiando las valencias de los elementos que no son ya siempre oxígeno o hidrógeno. Ya, chiquillos, antes de terminar la clase, calculemos entonces y sorpréndanme ustedes, ¿cómo podríamos hacer la ecuación de este compuesto? Mn sería 1, la X. Ya, una X, ¿qué le sumamos? 4 Más 4. Excelente, más 4. ¿Y ese más 4 por cuánto lo multiplicamos? menos Por 2 menos 2. Por menos 2. Muy igual a bien. 1 positivo. ¿Todos de acuerdo igual a más 1? Sí, Muy bien. Dígame entonces, ¿cuál es la valencia de X o el estado de oxidación? Me quedé pegada con la valencia que me dijo Alain. 4 por menos 2. Menos 8. 8. Muy bien. ¿Sería Igual, 7 también? igual 7. ¿Se dan cuenta que pueden existir elementos que tengan la misma valencia? Como por ejemplo el cloro y el manganeso. Y después vamos a aprender que hay elementos que tienen más de un estado de oxidación, que pueden ser algunos más 7, otros más 3, que pueden ir cambiando. ¿Ya, chiquillos? Profe, ¿no es 7? ¿O sí? Es que pasa No es sumando. 7, como pasa muy Yo diría que sumando, bien. tendría 9. que ser 9, Es po, ¿no? 9. Excelente, doble décima para la Ariana porque se dio cuenta de nuestro error. Muy bien. Yo quedé ahí como que, ¿qué? Pero no quise decir nada porque dije, no, a lo mejor puede ser que estoy mal. No, pues tiene que decirlo nomás, pues ¿quién ve? Si todos nos podemos equivocar, entonces, si está restando, por supuesto, el menos 8, su función inversa es la suma, y más 1 más 8 serían más 9. Pero de todas formas, igual hay elementos que pueden tener el mismo estado de oxidación, chiquillos, ¿ya? Pueden haber que haya muchos elementos con estado de oxidación más 5, más 3, más 7, etc. ¿Hay dudas respecto a lo que acabamos de ver? No, profe. No. No. Dejo de compartir entonces, dejo